Bien, buen día con todos. Buenos días, señor presidente, buenos días con todos. Buenos días, señor presidente. Doctor Mero, buenos días. Buen día. Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día, hoy día 10 de julio del año 2023. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 20 del expediente 33-2020. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora Magallanes. Gracias, señor presidente. Reiterados buenos días tengan todos. Como ya se ha anunciado, es objeto de esta audiencia la revisión de la resolución 33-2020 que declaró fundado el pedido del investigado Martín Vizcarra Cornejo de hacer cesar una de las reglas de conducta impugna el Ministerio Público. A efecto de verificar quiénes están presentes en esta audiencia virtual, señorita especialista en audiencia de cuentas. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superiores de la sala, partes procesales, daré cuenta de la asistencia a efecto de acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. En representación del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo se encuentra conectado el abogado Ángel Fernando Gasegarra y como abogada de interconsulta la señorita María Cristina Aranda Duarte. Así también se visualiza el ingreso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Es cuanto debo dar cuenta, señorita directora de debate. Bien, gracias. Señorita fiscal, señor abogado, ¿alguna observación a los datos de acreditación? Buenos días, Ninguna, señora directora de debates. Todos los presentes, ninguna observación. Bien, continuamos entonces. Señorita fiscal, doctora Teresa, ¿usted va a ratificar este recurso impugnatorio? Es postura de la coordinación superior ratificarse en el recurso. Bien, entiendo de que usted tiene una pretensión revocatoria, pero en sus argumentos está denunciando vicio de motivación, ¿no? Entonces le vamos a agradecer que nos aclare ese aspecto en cuando intervenga usted para sustentar el recurso, ¿no? Ya sabemos que la motivación es un tema de nulidad, ¿no? En los términos que está planteado. Y también, nos hace referencia, por favor, doctora, contextualice el caso, porque el extenso recurso, si bien copia parte de la decisión, en puridad no sé a qué regla, a qué peligro se refiere, ¿no? Fuga o de obstaculización para mantener esta regla. Bien. Entonces, siendo ello así, doctora, le vamos a conceder 7 minutos para que exponga lo conveniente. Adelante, doctora. Gracias, señora directora de debates. En primera instancia, conforme hemos señalado, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la resolución 5 que resolvió declarar fundada esta solicitud, que levantó la restricción. ¿Y en qué consiste la restricción del literal F? Ventilar en los medios de comunicación masiva aspectos relacionados al contenido de la presente investigación preparatoria, así como del proceso penal. Este literal está en el mandato de comparecencia que fue dictado por resolución 10 del 18 de marzo de 2021 y que fue confirmado por la Sala Superior. Dicho sea de paso que el Ministerio Público no la solicitó, sino solicitó prisión preventiva. Y para declarar la fundabilidad del pedido, en este caso, la señora juez se sustentó básicamente en dos premisas que están en los considerandos 4.3 y 4.4. En el 4.3 acogió la postura de la defensa respecto a que la reserva en investigación cesa a partir de etapa intermedia. Y como ya estábamos en una etapa distinta, ya no estábamos en investigación preparatoria, debía ampararse el pedido y aunando a ello lo invocado en la casación 2848-2021 nacional, que en su fundamento 11 se referiría también a esta circunstancia. Y luego considerando 4.4 señaló que la defensa sí invocó razones de variabilidad, como sería uno, el paso a otra etapa procesal, y otra que se le haya acusado por un delito de los 4 por los cuales se les estaba formalizando, debiendo considerarse también el factor tiempo. Sobre estos argumentos coincidimos con la Fiscalía Provincial respecto a que la variación, o en este caso levantamiento de una restricción, requiere de un cambio en la situación inicial y que esta restricción objeto de debate
no ha sido cuestionada en su momento cuando se impuso con vía mandato de comparecencia con restricciones que deniegan la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. No fue opuesta por la defensa y fue confirmada por el superior colegiado. Entonces, se quedó firme tanto la gravedad de elementos de convicción, así como el peligro procesal, obviamente en la dimensión como para una comparecencia con restricciones, porque en su momento no se consideró que tenía una gravedad como para una prisión. Entonces, argumentos relacionados con la pertinencia o no de la restricción ya no tendrían lugar porque no estamos ante una apelación de la comparecencia con restricciones. Ahora, el periodo de variabilidad, sí es cierto, deben evaluarse nuevas circunstancias. Y la defensa invocó que estábamos pasando a otra etapa que sería una nueva circunstancia. Sí, en eso también coincide la Fiscalía Superior con la defensa. Sin embargo, en lo que discrepamos es que no es suficiente. Estas nuevas circunstancias que invoca la parte recurrente, que en este caso es la defensa, deben debilitar las razones por las cuales se impuso la medida coercitiva. Y si bien se acoge este argumento que estamos en nuestra nueva etapa, esta circunstancia debilita las razones. En primer lugar, coincidimos respecto a que ya no estamos en investigación preparatoria, por tanto no hay reserva. Pero si leemos la restricción completa, dice prohibición de ventilar en los medios de comunicación aspectos relacionados al contenido de investigación preparatoria, así como del proceso penal. Esto es, respecto al tema de la reserva, no resultaría propio, porque este argumento es propio para la investigación preparatoria, pero como la restricción se extiende a todo el proceso, no se ha escuchado ni una línea sobre las otras etapas de por qué no podría seguirse aplicando esta restricción o levantarse en ese extremo. Y no solo eso, sino que se entiende que los nuevos elementos que aporten por la recurrente deben debilitar el peligro procesal. Ahora, es cierto que en la apelación escrita, y llevamos a lo que usted nos hizo referencia, señora directora de debate, no se explicita si se va hacia el lado de peligro de fuga o de peligro de obstaculización. Sin embargo, dada la naturaleza de la restricción, esto es, de no declarar ante medios de prensa sobre aspectos del proceso penal, nosotros lo vincularíamos más con el peligro de obstaculización del proceso. Y con relación al transcurso del tiempo que hizo referencia la magistrada, es cierto de que el paso del tiempo puede significar una variación. Sin embargo, queremos hacer referencia al pronunciamiento de este colegiado en el incidente 43-2018-23, considerando 7.22, donde indicaron ustedes que los motivos iniciales que motivan la imposición de una medida se pueden enervar paulatinamente y que posteriormente resultan más relevantes criterios objetivos, entre ellos circunstancias personales. Y queremos enfatizar en esto porque básicamente sobre este aspecto es que incide la apelación escrita, que es la conducta del imputado. En este caso, es de conocimiento público la creación o fundación por parte del investigado de una agrupación política y que si bien es cierto, está inhabilitado para ejercer cargo público, este solo aspecto lo hace proclive a entrevistas en lo que, como hemos visto y se ha detallado en la apelación escrita y también se fue objeto de debate, bajo el manto de ejercer estos derechos políticos, los que por sí no están vedados, pero se habría utilizado dicha circunstancia para pronunciarse respecto del proceso penal, como lo sostuvo en su momento la Fiscalía Provincial cuando solicitó un apercibimiento por infracción justo a esta misma regla, y que también lo mencionó el fiscal a cargo de la investigación y que habría ocurrido en distintos medios de comunicación, lo que podría afectar la percepción sobre el proceso penal en los testigos que ya se han ofrecido en la acusación. La conducta del procesado es, pues, una circunstancia objetiva que amerita una valoración y que no habría sido considerada por la magistrada al momento de resolver. Entonces, por esas circunstancias nos permitiría vislumbrar que existiría un riesgo de no sujeción a las reglas en cuanto al tema de una probable obstaculización, obviamente siempre en el grado de una medida de comparecencia con restricciones. Y también dice el juzgado que la Fiscalía no ha sustentado el peligro de fuga, pero si el recurrente es el acusado, es él a quien le corresponde acreditar con nuevos elementos de convicción que este peligro habría disminuido, pero no se señaló ni un solo argumento al respecto, más allá de invocar una casación que en primer lugar no es ni vinculante, ni se refiere a la comparecencia restringida, sino a restricciones que se impusieron en el caso PPK con motivo de la detención domiciliaria. Por tanto, no sería pertinente o directamente aplicable a este caso. Por esas consideraciones, señora magistrada, solicitamos que se revise, ¿no?, la decisión en materia de grado
y que en su momento se revoque la apelado. Bien, gracias, señorita fiscal. Una pregunta, ¿en qué estado está actualmente la investigación? La investigación, como hemos señalado, ya ha concluido. Ya no está en investigación, entonces. No, ya se ha presentado el requerimiento acusatorio. ¿Por qué delitos? Por el delito de cohecho propio, pasivo propio. ¿Solo ese delito? Sí, solo quedó ese delito. Gracias. La defensa queda en uso de la palabra, tiene 7 minutos. Muy agradecido, señora. Sí se escucha, ¿cierto? Sí, lo escuchamos, señor abogado. Sí, muy agradecido. Y simplemente para continuar con la pregunta que le hizo señora magistrada a la señorita fiscal, solamente por un delito, cohecho pasivo propio, y no se ha acusado por 4 delitos, se ha sobreseído. Eso es importante que se sepa, ese es el estado actual. Ya acusó, estamos en etapa intermedia, no estamos en etapa de investigación. Y entonces vamos al tema central. El argumento central del apelante describe que se debe continuar con la reserva de la investigación penal durante la etapa intermedia. Y solicita expresamente, señores magistrados, solicita expresamente, dice, considerando 3.49, dice, mantener vigente la regla de la conducta F contenida en la resolución 10, por lo menos hasta la culminación de la audiencia de control de acusación. En la práctica significa que ustedes mantengan la reserva de la investigación durante la etapa intermedia. La pregunta es si es posible que se pueda mantener la regla F, ¿correcto?, de no ventilar, digamos, situaciones del proceso para proteger la reserva y para evitar la perturbación de la actividad probatoria o lo que fuese, cuando ya no estamos en la etapa de investigación preparatoria. ¿Qué es lo que ha sucedido, señores magistrados? Lo que ha sucedido es que ya concluyó la investigación preparatoria. La investigación preparatoria ha concluido el 5 de diciembre del 2022. No solamente ya concluyó, sino que la Fiscalía ya acusó el 15 de diciembre del 2022. De tal manera que ya precluyó la reserva de la investigación. Y como no hay reserva, lo que quiere la Fiscalía es que esa reserva se mantenga durante toda la etapa de investigación preparatoria. Eso no es posible. Y decimos que no es posible que se pueda mantener porque ya el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial describe que todo proceso judicial debe respetar las reglas, una de ellas la de preclusión y la de legalidad. El artículo 466 del Código Procesal Civil describe también sobre el principio de preclusión. ¿Y qué nos dice en específico? ¿Qué nos dice en específico, señores magistrados? ¿Qué nos dice en específico el artículo 153 del nuevo Código Procesal Penal? El artículo 153.2 dice, bajo pretexto de renovación del acto, rectificación de un error o cumplimiento de un acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a periodos ya precluidos. O sea, si la Fiscalía quería mantener la reserva para mantener la regla F, no debió concluir la investigación. Pero ahora, como ya concluyó y ya acusó, quiere que las características de la investigación preparatoria se mantengan en la etapa intermedia. Esa es una omisión, ¿correcto? Y que no está amparado por la ley. Es más, el 154.3 describe, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas, salvo en los casos en que así lo corresponda de acuerdo a alguna resolución de apelación o de casación, que este tampoco es el caso porque no se trata de una nulidad, señores magistrados. ¿Qué es lo que nos dice, señor, la sala del doctor Mendoza Ayma, el doctor Celis Mendoza? Porque hay un expediente, el 100-2010, una jurisprudencia, el 15 de mayo del 2017. Interesante. ¿Por qué se tiene que respetar el principio de preclusión? Porque el principio de preclusión permite ordenar el proceso, permite que se agoten y permite
que se cumple el principio de progreso del proceso. En el principio del progreso del proceso, para que se mantenga ese contradictorio, no solamente existe contradictorio en la etapa de investigación, sino en la etapa intermedia. Pero esto no podría ser así si logramos mantener todas las características de la etapa de investigación durante la etapa intermedia, que por cierto se lleven audiencias de control de acusación. Por eso no es posible mantener las reservas que solicita el fiscal durante las audiencias de control de acusación. Es una locura, porque el principio de todas las audiencias de control de acusación cumplen los principios mismos del juicio oral, que es la regla, que es el principio de publicidad, señores magistrados. Por lo tanto, lo que nosotros decimos más bien es que si se permite esto, lo que está solicitando la Fiscalía, se estaría vulnerando la Constitución, porque la Constitución dice, artículo 139.4, 139.4, son principios de la administración de justicia los principios de 4, publicidad de los procesos. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos son siempre públicos. ¿El presidente Vizcarra ha sido un funcionario público? Sí. ¿Qué dice la Constitución? Que sus procesos siempre deben ser públicos. Si en este caso ya terminó la etapa de investigación preparatoria, ya concluyó la reserva, ¿cómo es posible mantener esa reserva durante la etapa intermedia si por mandato constitucional los procesos judiciales son siempre públicos del presidente de la República? Y solamente plantea la excepción el 324 que se mantenga la reserva durante la investigación preparatoria. Es más, el 357 y el 356 hablan del principio de la publicidad y las reglas de audiencias también hablan del principio de publicidad en las audiencias de control de acusación. De tal manera, señores magistrados, que es absolutamente correcto, imposible que se pueda sostener de que se puede permitir mantener la reserva de la investigación durante la etapa intermedia. Y último, nada más para culminar. La Fiscalía dice que todo esto se sustenta además con ya situaciones ya resueltas por la sala y por el juzgado. Dice que en reiteradas oportunidades mi patrocinado habría violado esta regla F. ¿Qué es lo que dice con respecto al primer apercibimiento, que era el caso de una entrevista con el señor Lucar y CNN? ¿Qué ha dicho la tercera sala penal de apelaciones el 30 de enero del 2023, firmado por el doctor Salinas Sicha, Enrique Sumerinde y Magallanes Rodríguez? Dice, correcto, que se debe declarar esa petición de apercibimiento, correcto, la apelación por santo nuestra, fundada nuestra apelación, y revoca la resolución de apercibimiento, porque evidenció que no se había vulnerado en ningún momento la regla F. Segundo apercibimiento solicitó la Fiscalía. El quinto juzgado, ¿qué es lo que resolvió? El quinto juzgado resolvió improcedente. La Fiscalía apeló, no apeló, se declaró conforme a la improcedencia. Por lo tanto, no existe ningún apercibimiento válido, efectivo, material, real, existente. Mi patrocinado en ningún momento ha violado ninguna regla de conducta. Por todas estas consideraciones, solicito, señora magistrada, que se declare la apelación, que se rechace la apelación. Eso es todo. Bien, gracias. ¿Puede retirar, por favor, la presentación en pantalla? Señorita fiscal, 3 minutos para réplica. Sí, hemos escuchado a la defensa que la primera parte de su alocución hizo referencia al principio de preclusión. Sin embargo, aquí no nos estamos retrotrayendo a etapas anteriores. Esto ocurriría si el Ministerio Público hubiera actuado diligencias o estaría solicitando que se practique algún acto de investigación. Así que este argumento es impertinente. En cuanto al fundamento de reserva, como señalamos nosotros al inicio de esta locución, no, en ese aspecto sí coincidimos, ¿no?, con la defensa de que la reserva de investigación es propia de la investigación preparatoria. Pero también dijimos al inicio de nuestra locución que la restricción
no solo está referida a la investigación preparatoria, la restricción está referida cuando se impuso en su momento a todo el proceso. En tal sentido, si la defensa utiliza este argumento de la reserva de investigación, que solo cabe para investigación preparatoria, para el resto del proceso, las otras etapas, tendría que utilizar un argumento distinto, lo que no ha ocurrido ni al momento de presentar solicitud, ni durante la audiencia de primera instancia, ni en este acto. Y por otro lado, también no se pide en el fundamento 3.4.9 de la apelación escrita, a la que hizo referencia la defensa, no es que se pide que se mantenga la reserva durante la etapa intermedia. En forma expresa no se ha indicado eso. Lo que se pide es mantener la regla de conducta contenida en el literal F, justamente en base a que ya existen circunstancias que involucrado el investigado Vizcarra Cornejo en temas políticos, utiliza como una plataforma o bajo ese manto para poder hablar o dirigirse sobre el proceso penal, con lo que existiría el riesgo, porque todavía recién no se ha instalado la audiencia de acusación, todavía estamos con el requerimiento. Y por otro lado, en cuanto a su argumento de la publicidad de las audiencias, bajo este argumento tendríamos que decir que también la investigación preparatoria es pública, porque también las audiencias en investigación preparatoria se difunden así por Google Meet. Sin embargo, como sabemos, este principio de publicidad únicamente es aplicable a juicio oral. Por lo tanto, este argumento tampoco debería estimarse. Por esas circunstancias nos ratificamos para que se confirme la apelada. Señor abogado, dúplica, 3 minutos como máximo. Sí, señora magistrada. A ver, voy a leer textualmente la apelación, página 5 de la apelación de la señorita fiscal. Dice: el fin ulterior de este principio es evitar que, por ejemplo, alguna declaración o documento revele la estrategia fiscal y por ende perjudique el éxito de la investigación que ya concluyó, y esto abarca incluso hasta la etapa intermedia, en donde recién se va a dar a conocer las declaraciones y documentos en que se sustente la estrategia fiscal, que no dice expresamente que el carácter reservado lo quieren extender hasta la etapa intermedia, lo dice expresamente. Si bien es cierto, el artículo 324, inciso 1, establece que la investigación tiene carácter reservado y solo podrán entenderse de su contenido las partes, sin embargo, también es cierto que para el fin de evitar, correcto, y perjudique la investigación, esta se debe extender hasta la etapa intermedia. Lo dice expresamente, página 5. Luego dice, página 6, 3.4.2, dice, el hecho de haber concluido la investigación no es motivo justificado para levantar la reserva de la investigación. Segunda vez que lo dice explícitamente. Dice que el hecho que haya concluido la investigación no es motivo justificado para levantar la reserva. Y se ha dado cuenta la Fiscalía que es imposible que se mantenga la regla F, ¿correcto? Porque estamos en etapa intermedia sin reserva. Por esa razón, mediante esta apelación, lo que quiere es que se mantenga la regla F, motivando ustedes que durante la etapa intermedia exista reserva. Eso es imposible. Y en la página 10, es increíble, 3.4.9 dice, por lo menos que se mantenga la reserva hasta la culminación de la audiencia de control de acusación. Una audiencia reservada, este es un caso de violación o alguna, ni siquiera el código lo prevé. Señores magistrados, y lo último, simplemente, esta última afirmación que dijo en su dúplica la Fiscalía de que me patrocinó constantemente para quebrando la regla de conducta o algo parecido describe. Ya la sala, esta sala... Usted ya lo ha dicho, señor abogado, y en la última intervención ya nos lo ha señalado la señorita fiscal. Ok, muchas gracias, se concluye. Bien, gracias. Bien, algunas preguntas. Señorita fiscal, bien, la pregunta que debo hacer, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de mantener esa regla de conducta? Teniendo en cuenta que la sala ha desestimado un recurso de la Fiscalía
que se le apercibía por incumplimiento de regla de conducta. La sala lo desestimó. Un segundo intento de la Fiscalía ha quedado firme. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mantener esa regla de conducta? Sí, señora magistrada, esta circunstancia justamente de la decisión de su superior colegiado, ¿no? Fue informada al superior jerárquico. No obstante, es de la postura que debe mantenerse esta restricción en el sentido de que objetivamente tenemos conductas del investigado donde hace declaraciones concernientes a aspectos del proceso penal bajo este disfraz político. Pero doctora, eso no es tan correcto, porque aquí hay pronunciamientos judiciales que han señalado que no. Más allá de eso, le pregunto, ¿cuál es la finalidad de mantener esa regla de conducta si ya se está en etapa intermedia? ¿Para qué quieren seguir manteniendo esa regla de conducta? Yo lo entiendo, sí, las reglas de conducta no necesariamente son por algunas etapas, sí, es cierto, pueden ser a lo largo de todo el proceso, pero por eso tiene que verificarse la finalidad, porque no es la regla por la regla, sino que éstas cumplen una finalidad o de aseguramiento al proceso o de evitar obstrucción, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, señorita fiscal, ¿cuál es la finalidad de esta regla de conducta de mantenerla? De acuerdo al recurso, evitar una posible perturbación en los testigos que han sido mencionados en la acusación fiscal. Ya, pero señorita fiscal, en el auto, me parece de primera instancia como el de segunda instancia, se desestimó el peligro de obstaculización. O sea, ahí se dijo que no había peligro de obstaculización. Por eso le preguntaba cuál es la finalidad, ¿no? Señora magistrada, de acuerdo a las directivas impartidas, esos son los argumentos, ¿no? Entiendo, señora fiscal, en todo caso, de que usted está haciendo una intervención formal en esta audiencia en razón de lo que nos está diciendo de que la coordinación le está diciendo mantener este recurso. No me ha quedado claro eso porque, bueno, en fin. ¿El estadio procesal ya inició la etapa de el control de acusación? De acuerdo a lo informado por la Fiscalía a cargo del caso, solamente se ha presentado el requerimiento, pero todavía no se ha señalado fecha para la audiencia. Bien, gracias. Señor abogado. Señor abogado. Sí, señora juez. Bien, respecto de las respuestas que ha dado la señorita fiscal, ¿algo que señalar? He tratado de buscar en el Código Procesal Penal, señora magistrada, y sin ánimo de sarcasmo, porque acá las medidas de restricciones que se le dieron a mi patrocinado, restricciones a la comparecencia, era porque justo no existía peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Por eso le he preguntado, por eso, a ver, ¿tiene usted algo que agregar? Sí, no, señora magistrada, nada más. Bien, gracias. Señor presidente, esas son las preguntas que tendría que hacer. No sé si su despacho tiene alguna pregunta adicional. Sí, solo una pregunta. Señora fiscal, ¿cuál es el sustento legal para que usted venga a sustentar aquí lo que dice la coordinación? Eso quisiéramos saber. No, es posición del despacho superior el hecho de defender el recurso de apelación escrita. Eso es lo que he manifestado, ¿no? Por eso, pues, ¿cuál es el sustento jurídico? Es principio de jerarquía. Aquí lo que se viene a defender es usted. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es lo legal? ¿Cuál es lo justo? ¿Cómo debemos resolver esta incidencia? No me diga lo que digan los demás. O en todo caso, el coordinador debió venir aquí a esta audiencia. A ver, le pregunto a usted, ¿usted qué considera? Sí, doctor, pero yo no estoy a título personal, yo vengo en representación de un despacho superior y esa es la posición que he asumido, es defender la apelación en base a los argumentos que ya hemos esgrimido, señor presidente, ¿no? Ya. Entonces no hay sustento jurídico. No hay algún artículo de la Constitución, de la Convención Americana contra la Corrupción, no sé, o algo.
señor magistrado, como hemos informado, son los argumentos que se han esbozado durante el presente debate, ¿no? Bien. Y justamente en base a que el mismo artículo, el 255, habla de variabilidad, consideramos que esta variabilidad de pasar a etapa intermedia tendría que ser una que disminuya y no que aumente, ¿no? Como sabemos, el nivel de sospecha aumenta cuando estamos ante una nueva etapa. Bien, ninguna pregunta más. Gracias, señor presidente. Doctor Contreras, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, doctora Debates. Sobre una precisión, la señorita fiscal, cuando habla usted de el investigado hace una declaración política, ha referido a un partido. ¿Qué vinculación tiene eso con la obstaculización en el proceso que ha señalado? Disculpe, señor magistrado, creo que hubo interferencia, no pude escuchar su pregunta. Sí, la pregunta es, usted hizo mención de que el investigado ha hecho declaraciones públicas y también ha expresado usted sobre la creación de un partido político. ¿Qué vinculación tiene eso con la obstaculización que usted ha señalado para el mantenimiento de la regla F? Esa es la pregunta. Sí, señor magistrado superior, la postura del Ministerio Público en ese sentido es que se puede dar una falsa percepción de la investigación respecto de los testigos que han sido ofrecidos en la acusación. Esa es la posición. Por cuanto no solamente se ha pronunciado respecto a aspectos políticos, que eso sería irrelevante, ¿no? Sino que se ha pronunciado sobre el proceso penal, ha hecho referencia directa a la persona del fiscal provincial como que está orquestando una actitud personal en contra del investigado, ¿no? Estas son las declaraciones que no han sido incluso negadas por la propia defensa, ¿no? Finalmente, usted ratifica de que a nivel de la etapa intermedia ya no hay reserva del proceso. No, ese argumento, como dijimos al inicio, no lo compartimos porque la reserva solo es para la investigación preparatoria. Muy bien. Señor abogado, finalmente, ¿alguna opinión al respecto? Y culmina mi intervención. Ninguna, señor magistrado. Muy bien. Doctora, eso es todo. Gracias, doctor Contreras. Estando presente el acusado Martín Vizcarra, ¿usted desea dirigirse a este tribunal? Si se va a dirigir a este tribunal... No, es simplemente ratificar en toda la posición que ha sostenido con mucha claridad el doctor Fernando Ugaz, ¿no? Que ratifica nuestro sentido de improcedencia de la demanda. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, siendo ello así, declaramos cerrado el debate. La sala se retira a deliberar y emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de las casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia culmina. Muy bien, hemos concluido. Buen día con todos. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Buenas.